Buenos días, hermanos. En esta ocasión tenemos el privilegio de reunirnos en el poder del Espíritu Santo para escuchar la bendita palabra de Dios. Les invito a buscar en sus Biblias en la primera carta de Juan, el capítulo 2, de los versos del 15 al 17. Primera Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Y dice así la palabra de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Cada cristiano es llamado a la lucha. Es una lucha espiritual. La Biblia habla de tres enemigos terribles que luchan contra el cristiano: la carne, el mundo y el diablo. Ya hemos considerado, o más bien, consideraremos próximamente el asunto de la carne. Así que en esta lección, porque eso es lo que pretendo dar en esta mañana, una lección, estudiaremos acerca del enemigo que se llama el mundo. La Biblia usa la palabra mundo de tres maneras diferentes. En primer lugar, puede referirse a la tierra, al planeta Tierra que Dios creó. Pero no solo eso, sino que recordemos lo que dice Hechos, capítulo 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. En esa palabra se afirma el hecho que Dios hizo el mundo. La otra manera, o quizás la otra manera diferente en que la Biblia se refiere al mundo, y esta sería la número 2, puede referirse a la gente que habita el mundo, según lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y el tercer uso que se encuentra en 1 Juan 2:15, donde se nos amonesta a los hijos de Dios, ahí se nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aquí, el mundo se refiere al sistema mundial, al sistema mundano, más bien debo decir, que es enemigo mortal del Hijo de Dios. Porque el mundo es enemigo mortal del Hijo de Dios. Por lo tanto, de nosotros los cristianos también. Este es el sentido en el cual usaremos la palabra mundo en esta lección. ¿Qué es el sistema mundano? ¿Cómo se originó? ¿Quién lo gobierna? ¿Cómo afecta al inconverso y cómo afecta al cristiano? Estas son preguntas importantes y vamos a enterarnos de las respuestas en esta lección. El sistema mundano. Para comprender cómo el sistema mundano llegó a existir, debemos regresar al principio de todas las cosas. El primer hombre, Adán, fue creado a la imagen de Dios y le fue dado el dominio sobre la tierra. Pero Adán se rebeló contra Dios. Cuando hizo esto, realmente se puso de parte de Satanás. Y al hacerlo, cayó bajo el dominio de él. Adán llevó a todo el género humano al reino de las tinieblas y bajo el poder de Satanás. Así que el dominio de la tierra, la autoridad de tener dominio sobre la tierra, pasó de las manos de Adán a las manos de Satanás. Es por esto que la Biblia llama a Satanás el Dios de este siglo. O sea, el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:4. Aunque Satanás tenía al género humano en su reino, todavía se hallaba ante un problema. Su problema consistía en cómo mantener a la gente en su reino. Había una forma de librarse. Los que buscaban a Dios en arrepentimiento y fe escapaban del dominio de Satanás. Por supuesto, a Satanás no le gustó eso. De modo que formuló un plan. ¿Qué hizo Satanás? Organizó al género humano
dentro de un sistema mundano, basado en el orgullo, la ambición, el egoísmo, la codicia y los placeres pecaminosos. Se ve bien que en estas cosas no hay nada de Dios. ¿Qué es el mundo? Es la sociedad humana sin Dios. El sistema mundano de Satanás incluye el comercio, la política, la religión, la educación, la diversión, los reinos mundiales, los gobiernos mundiales, las organizaciones mundiales y muchas cosas más. Mediante su sistema mundano, Satanás ofrece a la gente poder, riquezas, posesiones, honores terrenales, logros intelectuales y prestigio social. Así como toda clase de placeres mundanos es lo que ofrece Satanás. Satanás puede darles a los hombres casi todo lo que deseen y así hacer que estén satisfechos de permanecer bajo su dominio y excluir a Dios de sus vidas, quien pues gobierna el sistema mundano. Vemos que el gobernante es el mismo Satanás. Esto será una sorpresa para muchas personas, pero la Biblia expresa con claridad que hay quien sigue la corriente de este mundo, la cual está gobernada por Satanás. Efesios 2:2 así lo dice. Y leeré hasta el verso 4. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Satanás permite que los hombres se encarguen de las cosas, pero detrás de ellos, Él es el verdadero gobernante. La Biblia dice en 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. No obstante, al decir esto, tengamos en mente que Dios es el gobernante soberano del universo. Él es el dueño de la tierra, pero el gobierno del mundo fue usurpado por Satanás al lograr hacer que Adán y Eva se pusieran del lado de él, pecar. Dios es el gobernante soberano de la creación, del universo. Satanás domina el sistema mundano únicamente, porque Dios se lo permite. ¿Cuál es el carácter del sistema mundano? Su carácter básico es el odio contra Dios y contra su Hijo. La Biblia dice en el Salmo 2:2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. En la crucifixión de Jesús, los que estaban en el sistema mundano de Satanás demostraron su odio hacia el Hijo de Dios cuando gritaron: no queremos que éste reine sobre nosotros, fuera con éste, crucifícale. Así decía, ese es el mundo. Odia a Dios y a su Hijo. ¿Cuál es el propósito del sistema mundano? Su propósito es alejar los corazones de los hombres y de las mujeres de Dios y evitar que hagan su voluntad, la voluntad de Dios. Satanás tiene algo atractivo y llamativo que ofrecer a cada persona. Él engaña a la gente incrédula para que piensen que las cosas de esta vida son lo único que importan. Él quiere que pasen sus vidas buscando estas cosas para que nunca tengan tiempo de pensar en su necesidad de ser salvos.
que de los cristianos. ¿Puede Satanás engañarnos? Sí, seguramente que puede. Satanás usa las cosas atractivas de este mundo para apartar nuestro corazón de Dios y evitar que hagamos su voluntad. Es por eso que la Biblia nos amonesta en 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. El Señor Jesucristo venció al mundo. El Señor Jesús vino al mundo para librarnos del poder de Satanás. Aunque estaba en el mundo, Él no era del mundo. Es decir, no era parte del sistema mundano de Satanás. Nuestro Señor dijo en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo, Satanás, y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo sí vino a tentar a Jesús, pero el Señor Jesús venció a Satanás y a su sistema mundano. Satanás ofreció al Señor Jesús todos los reinos de este mundo si solamente se arrodillaba y le adoraba. Pero Jesús rechazó esta tentación. En lugar de eso, eligió la cruz, donde murió por nuestros pecados. Al tercer día, Dios resucitó al Señor Jesús de entre los muertos y le dio potestad en el cielo y en la tierra. Dios le hizo el principio de una nueva creación. Al Señor Jesús, el Señor Jesús no solamente venció al sistema mundano de Satanás, sino también nos libró de este. La Biblia dice en Gálatas 1:4, el cual, Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, o sea, mundo malo. Gálatas 1:4. ¿Cómo nos libró Cristo del mundo? Por su muerte en la cruz. Él no solamente murió por nosotros, sino que también nosotros morimos con Él. Estábamos en Él cuando murió. Estábamos en Él cuando fue sepultado. Y estábamos en Él cuando resucitó como cabeza de la nueva creación. Por nuestra muerte, sepultura y resurrección, con Cristo hemos sido librados del sistema mundano de Satanás. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La Biblia dice en Colosenses 1:12 y 13, dando gracias al Padre, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:12 y 13. El cristiano en el mundo, aunque el Señor nos ha librado del sistema mundano de Satanás, Él quiere que estemos en el mundo. Él oró al Padre en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué nos ha dejado el Señor Jesús en el mundo? Él nos ha dejado en el mundo para que llevemos el evangelio a los inconversos. Tenemos un mensaje que puede librar a la gente del poder de Satanás. El cristiano que fielmente da testimonio de su Señor puede ser el instrumento por el cual sean ganadas muchas personas para el Señor Jesucristo. Esto quiere decir que nosotros somos una amenaza potencial para el reino de Satanás. Por eso Satanás nos odia también y trata de destruirnos. Ahora puedes comprender por qué decimos que la vida cristiana es una lucha. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia de Satanás? ¿Cuál es la estrategia de Satanás contra nosotros como cristianos? La estrategia de Satanás es la de hacernos ineficaces en la batalla contra él. Satanás quiere neutralizarnos para que no podamos luchar eficazmente contra él. Satanás trata de que nos conformemos a este mundo. Él quiere que pensemos como piensa la gente del mundo, que busquemos las mismas cosas que la gente del mundo busca.
que hagamos las mismas cosas que hacen la gente del mundo. Satanás trata de engañarnos para que vivamos para las cosas mundanas en vez de vivir para Dios. ¿Qué pasa cuando nos conformamos al mundo? Dos cosas. Perdemos el gozo de ser cristianos, en primer lugar. Y segundo, perdemos el poder de Dios en nuestras vidas. Un gran hombre de Dios dijo en una ocasión: tú puedes ir donde va la gente de este mundo y puedes hacer las cosas que hacen ellos, pero no tendrás ningún poder con Dios. Esto es la verdad. Dios no otorga su poder a los que se conforman al mundo. ¿Cómo podemos evitar ser engañados? Para evitar que Satanás nos engañe, debemos saber la verdad. Debemos tener nuestras mentes renovadas para que veamos las cosas como las ve Dios. La Biblia dice en Romanos 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. ¿Qué quiere Dios que veamos en lo que concierne al mundo? En primer lugar, Dios quiere que veamos que el sistema del mundo está regido por Satanás. La Biblia dice en 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Y en 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2:16. Puesto que el mundo es regido por Satanás, ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. La Biblia dice en Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Este mundo crucificó a nuestro Señor. Su gobernante es el enemigo de Dios. Con el apóstol Pablo, el verdadero cristiano puede decir, Gálatas 6:14, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. En segundo lugar, Dios quiere que comprendamos que el sistema mundano no tiene futuro. Ha sido condenado por Dios. El sistema mundano de Satanás es como un criminal que ha sido sentenciado a muerte. Aunque todavía esté vivo, no tiene futuro. Él está condenado a muerte. De la misma manera, el sistema mundano de Satanás está bajo sentencia de muerte. No tiene futuro en cuanto a Dios. Por eso, no debemos vivir para las cosas de este mundo. La Biblia dice en 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. La Biblia nos dice que algún día el sistema mundano de Satanás será reemplazado por el reino del Hijo de Dios. El Señor Jesucristo reinará sobre el mundo como su gobernador legítimo. La Biblia dice en Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Ahora sabemos la verdad. De modo que la pregunta es, ¿qué haremos con ella? Hemos visto que el sistema mundano está gobernado por Satanás. Hemos aprendido que está condenado y que pronto pasará. Ya que sabemos todo esto, ¿continuaremos viviendo para las cosas del mundo o viviremos para Dios? ¿Te ha mostrado Dios en esta lección que tú has estado viviendo para las cosas equivocadas? ¿Quieres volver a Él
¿Quieres volver a Dios y tener su bendición en tu vida? La obediencia es el camino de la salvación. Confiesa tus pecados a Dios. Pídele que te perdone y te limpie por la sangre de su Hijo. Da la espalda al mundo y a las cosas del mundo. ¿Qué queremos decir con darle la espalda a las cosas del mundo? Alguien lo ha expresado así. Cualquier cosa que oscurece mi visión de Cristo, o que quita mi gusto por el estudio bíblico, o que reduce mi hábito de orar, o que hace más difícil la obra cristiana, es mala para mí. Y como cristiano, tengo que rechazarla. ¿Cuáles son las recompensas? La comunión con el Padre y la bendición de Dios en nuestra vida. Y el privilegio de ganar a otros para Cristo. Estas son solamente unas pocas de las recompensas de valor incomparable que reciben los que viven para el Señor. Satanás quiere que nosotros vivamos para las cosas de este mundo. Pero este mundo no es nuestro hogar. El cielo es nuestro hogar. La Biblia dice en Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3, 1 y 2. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Esta es la oportunidad que tenemos de rendir nuestra vida a Cristo, de aceptarle como nuestro Señor y Salvador personal y cambiar el rumbo de la vida que hemos tenido hasta ahora. Dios es el único que puede darle propósito y sentido a tu vida. Dios es el único que puede darte vida nueva, vida abundante. Si en esta ocasión, al escuchar la palabra de Dios, sientes que Dios te ha hablado, hoy es el día de rendir tu vida a Cristo. Oremos. Padre, gracias porque en Jesucristo y por Jesucristo encontramos la victoria y propósito para nuestra vida. Te ruego por nosotros, Señor. Y al igual que Jesús oró por nosotros, que nuestra oración también sea esa, Señor. Que aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Si estamos en Él, es para hablarles a otros de Jesucristo. Señor, que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, sino que te amemos a ti por sobre todas las cosas y amemos a Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Gracias por escucharnos. Te rogamos estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.